Hoy vamos a comparar dos coches que marcaron una historia en Porsche, el Porsche 944 y el Porsche 924. El Porsche 924 del 82 junto al Porsche 944 del 82. Vamos allá. Vamos a comparar los dos Porsches, el Porsche 924 en la parte superior y en la parte inferior tenemos el Porsche 944. Lo que podemos ver es que los faros de la parte trasera son completamente idénticos y los laterales también son idénticos. Lo único que se diferencia son que el Porsche 924 no llevaba ensanches y el Porsche 944 llevaba estos ensanches laterales. Otra diferencia del Porsche 944 al Porsche 924 es que en algunos Porsches 944 llevan este difusor en la parte del tubo de escape del kit S2 del turbo, y vemos como los Porsches 924 no llevaban esa opción. En esta ocasión hay en algunos Porsches 924 que no llevan alerón, que son los Porsches del año 80, y el Porsche 944 lleva este alerón de plástico mucho más ensanchado. El porticón, como podemos ver, es muy parecido, y tanto el Porsche 944 como el 924 sí que disponían de la opción de techo targa. En las versiones de Estados Unidos se llama Porsche 924 o Porsche 944 Sunroof. Sunroof sería la opción del techo. Otra diferencia del Porsche 944 al 924, vemos aquí el 924 no llevaba ensanches en la aleta lateral de la parte delantera al lado del capó, y como podemos ver el Porsche 944 sí que lleva estos ensanches en los laterales. Vemos aquí los ensanches, y como el Porsche 924 no lo llevaba. Esta es la versión del S2, y esta otra versión del Porsche del año 80 de carreras no lleva el ensanche en la parte lateral. Las llantas en esta ocasión sí que son negras, vemos las llantas, y las llantas lleva las del Carrera. Sí que había un Porsche 924 que llevaba estas llantas, que era el Porsche GT 924 GT Carrera, que sí que llevaba estas llantas y era un modelo del año 82. Tenemos un Porsche 924 Turbo. El turbo, como podéis ver, tenía estas rejillas en la parte delantera para airear el motor, y aquí el Porsche 944 vemos cómo no lo lleva. Por lo tanto, esta era la versión del turbo y llevaba estas llantas. La versión del turbo llevaba un motor 2000, mientras que el 944 lleva un motor 2500. El motor 2500 luego posteriormente se instaló en el Porsche 924S. Aquí vemos un Porsche 944 y el Porsche 924. Vemos que lateralmente parecen iguales, pero el de arriba tiene los ensanches laterales y el de abajo no. Pero eran coches muy parecidos. Vemos arriba el Porsche 944 y abajo la maqueta del 924. Como podéis ver, uno está ensanchado y el de abajo no. Ver el Porsche 944 y el Porsche 924, el interior era completamente igual. Los interiores de ambos coches son completamente idénticos. La única diferencia es que el Porsche 924 no lleva el escudito pequeño en la guantera, pero por lo demás es todo totalmente igual. Los asientos, la tapicería, los asientos traseros, el techo de targa. Porsche utilizó el interior del 924 y lo introdujo en el Porsche 944. La única diferencia es que en el 85 Porsche cambió el interior del 944 por el del S2, mientras que el interior del Porsche 924 fue igual hasta que se cerró la producción en 1989. El Porsche 924S lleva también este tablero
tanto el Porsche 924 como el 44 lucen este techo targa. Vemos el interior. Otra diferencia, los números del Porsche 944 son amarillos, mientras que los del Porsche 924 eran rojos y verdes y blancos. O sea, lo que cambia sobre todo en ambos coches es el color del velocímetro y el interior, el color de los relojes es lo que diferencia en ambos coches. Vemos la vista exterior del Porsche 944, los faros del 24 y del 44 son completamente iguales. La caja de cambios, el Transaction famoso, también está en el Porsche 924. Podemos ver la carta de tapicerías y de cueros para las puertas y los asientos de los Porsches 944 y 924. Estas son las opciones que habían en los catálogos de Porsche del 944 y del 924. Porsche 924. Aquí tenemos el Porsche 924 Carrera GT, que tenía una entrada de aire en el capó, y vemos la parte mecánica del Porsche 924. Vemos cómo era, y ahora vemos el Porsche 944. Este motor que llevaba el Porsche 944 posteriormente se puso en el Porsche 924S, que el 924S tenía un motor 2500, mientras que el Porsche 924 que se produce del 78 hasta el 1984 lleva el motor distinto, lleva esta opción. Este es el turbo. Vemos también el modelo S, cómo le llevaba las llantas con agujeros. Este modelo del S data del 86 hasta 1989. Aquí el Porsche 924S y vemos el Porsche 944. Vemos ambos coches, Porsches. Aquí podemos ver el Porsche 924 que se fabricó de 1976 a 1979. Este Porsche lo vemos en 3 dimensiones. Vemos aquí el motor que llevaba el Porsche 924 y que también llevaba la caja de cambios en la parte trasera para equilibrar los pesos. Ahora vamos a ver el Porsche 944 en 3 dimensiones. Vemos prácticamente que son los mismos coches, lo que le diferencia son las llantas son completamente diferentes, los ensanches, la caja de cambios es la misma, el motor es algo distinto, la parte delantera la podemos ver también que es diferente, y como podemos ver la parte delantera no lleva el ensanche este bajo los faros delanteros. Vemos aquí un Porsche 924, este es una versión inglesa,
y los Porsches del 924 de principio de los 80 y de finales de los 70 no llevan retrovisor en la parte del copiloto, como podemos ver. El Porsche 924, muchos de los modelos no tenían alerón en la parte trasera, que se introdujo posteriormente en los Porsches 944. Las llantas es lo que realmente creemos nosotros que le fallaban al coche. Esta es la carta de colores que podían tener los Porsches 944 y 924 en el año 1982. Aquí podemos ver la diferencia de los ensanches del Porsche 924 Turbo Carrera que se utilizó en Le Mans, que los ensanches son cuadrados, y los ensanches del Porsche 944 que posteriormente Porsche modificó porque eran demasiado cuadrados, como podemos ver. Aquí podemos ver las diferencias entre el Porsche 924 con el 944. Vemos aquí las diferencias entre ambos coches. Vamos a comparar los modelos, el 944 y el 924, con los siguientes álbumes de coches de motor 16 que se publicó en los años 80. Vamos a comparar el Porsche 924 y el 44 con los cromos de motor 16. Aquí vemos que el Porsche 924S tenía un consumo de 10,6 litros, una potencia de 150 caballos, una velocidad de 214 km/h y un precio de 5.621.840 pesetas. Mientras que el Porsche 944 tenía un consumo de 11,2 litros, una potencia de 163 caballos, una velocidad de 217 km/h y un precio de 6.494.793 pesetas. Vamos a ver otro cromo de Porsche 924S de motor 16. Tenía una velocidad de 214 km/h, un coste por kilómetro de 15,83 pesetas, un precio de 4.995.927 pesetas, casi 5 millones de pesetas valía este Porsche 924S, mientras que el Porsche 944 en la versión turbo del 89 tenía un consumo de 14,2 litros, una potencia de 220 caballos y vemos aquí cómo tenía un precio de 8.171.327 pesetas. Estas son las versiones que Motor 16 presentó del Porsche 924 y del 944. Esta perspectiva del Porsche 944 y la perspectiva también del Porsche 924 también era muy parecida, con el maletero abierto y las puertas abiertas. Vemos aquí también el techo targa en el maletero. Hoy hemos grabado ya el vídeo del Porsche entre el 944 y el 924. Son coches completamente muy parecidos. En los interiores prácticamente de ambos coches es el mismo interior, el mismo tapizado, el mismo tablero, los mismos volantes. La única diferencia entre el 924 y el 944 es el color de los relojes y de los velocímetros, que en el caso de los 944 son de color amarillo y los numeritos del 924 pueden ser rojos, verdes o blancos. Esa es la gran diferencia de los coches. Prácticamente los Porsches 944, la gracia del Porsche 944 son los ensanches laterales, mientras que el Porsche 924 no los lleva. El Porsche 924 también tenía la opción del techo targa. El techo targa sobre todo era un extra que se ponía mucho en los Porsches de los 80. Se ponía en
En muchos coches se pusieron, sobre todo en el 924 Targa, prácticamente todos los 924 Turbo eran Targa, sobre todo llevaban el techo. La otra gran diferencia, en el 82 el Porsche 944 llevaba el motor 2500, mientras que el Porsche 924 llevaba un motor 2000 y era un motor Audi. Cuando decimos que estos Porsches llevan motor Audi los Porsches 924 que se fabricaron del año 76 hasta el 81 creo que llevan el motor Audi, mientras que a partir del 82 en adelante ya los Porsche 924 empiezan a equipar con el motor Porsche. Otra de las cosas que os queríamos comentar es que cuando estuvimos restaurando este coche, la caja de cambios del Porsche 944, del modelo del 82 y 83, en la caja de cambios pone Audi. O sea que la caja de cambios de este vehículo, del Porsche 944, es Audi y es la de serie. Por lo tanto, seguramente también la caja de cambios del Porsche 924, la caja de cambios trasera, también era de la casa Audi. Faros escamoteados son completamente iguales, las puertas, el capó son iguales. La diferencia entre el capó del 924 Turbo Carrera GT es que lleva una rejilla de aire en el capó, mientras que la del 944 no lleva rejillas de aire en el capó. El maletero, muchos de los Porsches 924 o tienen un alerón más corto de goma o no tienen alerón, mientras que el Porsche 944 sí que tiene un alerón mucho más largo. Disfrutamos de la conducción del Porsche 944 con la música. ¿Cómo se disfruta conduciendo estos coches clásicos de los 80?